Bueno, alabamos a nuestro buen Dios. En esta noche el mensaje tiene como título ¿cuáles son tus muros? Si estás tomando notas y vas a empezar a tomar nota, el mensaje es ¿cuáles son tus muros? Y para esta palabra quiero que empecemos trasladándonos a un momento muy especial que sucede en la vida de Abraham. Para este momento aún el Señor no ha cambiado su nombre por Abraham, sino que se sigue llamando Abraham. Y quiero pedirte que vayamos juntos a Génesis capítulo 15, versículo 1. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy ¿qué? Digámoslo juntos: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dice la Nueva Traducción Viviente, dice: tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Me gusta la forma como en la Reina Valera lo menciona, que dice: yo seré tu escudo y tu recompensa será grande. Bueno, esta última parte en la Reina Valera dice: y tu galardón será en sobremanera. En la Nueva Traducción Viviente sí dice: y tu galardón será grande, tu recompensa será grande. Pero el Señor le está entregando acá una promesa muy linda, y es que le dice: no temas. ¿Cuántos han sentido temor en alguna oportunidad en su vida? Yo creo que todos, sin excepción, en algún momento de nuestra vida hemos sentido temor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas por delante de nosotros que son inciertas y podemos sentir temor. Y el Señor probablemente ve que Abraham tiene temor y le dice: no temas, porque yo te protegeré, yo voy a ser tu escudo, ¿cierto? Eso es lo que el Señor dice. Y el Señor le dice también: y tu recompensa será grande. Y Abraham dice: bueno, Señor, o sea, a este punto ya Abraham había sido muy bendecido de parte de Dios, y él le dice: pero ¿de qué me sirven tantas bendiciones si finalmente no tengo un heredero? Quien va a heredar todas esas bendiciones va a terminar siendo un siervo mío. Y el Señor le dice: venga para acá, vamos afuera. Y le dice: mira ahora hacia el cielo, mira si puedes contar las estrellas. Y le entrega una promesa maravillosa. No solamente es la promesa de que el Señor le dará un hijo, sino que le dará una descendencia incontable, una descendencia que él no va a ser capaz de contar. Y le dice: así va a ser tu descendencia. Y le dice: yo soy el Señor que te sacó de la tierra de Ur de los Caldeos. Yo soy el Señor que te ha sacado de allá y te voy a dar esta tierra como una tierra de posesión. Esta tierra será tuya. Y dice la palabra del Señor que Abraham creyó, y esto le fue contado por justicia. Por la fe de Abraham, el Señor lo consideró justo debido a esa fe. Y él le dice: bueno, pero yo ¿cómo puedo estar seguro de que tú realmente me vas a dar esta tierra? Y el Señor le dice: bueno, vamos a hacer algo. Obviamente el Señor no puede jurar porque no hay una autoridad sobre él, ¿no? Y entonces le dice: tráeme un carnero, tráeme una novilla, tráeme una cabra, y tráeme un pichón y una tórtola. ¿Sí? Estos animales anteriores debían ser de la edad de 3 años, y le dice: pártelos por la mitad. Esto lo hacía para hacer un pacto con él. ¿Por qué? Porque pues el Señor, siendo Dios, pues no tenía por quién jurar, pero él mismo se estaba haciendo ese compromiso con Abraham de que lo que él decía era cierto y que así lo iba a hacer. Y dice el versículo 13 del mismo Génesis 15, dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran
riqueza. Bueno, nosotros ya conocemos esta etapa posterior por la palabra del Señor. ¿A qué año se refiere estos? Al tiempo en el que Israel está en Egipto, ¿cierto? Esclavizado. Y dice, después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Cómo salieron ellos de la tierra de Egipto? Con gran riqueza. Dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. El Señor le estaba mostrando lo que iba a suceder más adelante. Dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esto era el pacto que ellos estaban haciendo, que el Señor estaba haciendo con Abraham. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Entonces, durante 400 años, la nación de Israel, así como el Señor lo había estipulado, estuvo esclavo, ¿sí? Pero salen de allí con gran riqueza, libertados por el Señor a través de su siervo Abraham. Y duran, ahí sí, no porque fuese el deseo de Dios, sino que duran dándole vueltas al desierto en círculos 40 años, que no era el plan del Señor, pero a causa de la desobediencia y la terquedad de Israel, duran dando y dando vueltas al desierto hasta que Moisés muere y queda a cargo Josué, ¿cierto? Queda a cargo de entrar al pueblo a esta tierra que el Señor había prometido a su siervo Abraham. Este pacto es el que el Señor empieza a establecer, porque el Señor le dice, yo le daré esta tierra está prometida para ti, porque es una tierra de abundancia en donde fluye la leche y la miel. Y entonces durante esos 40 años el Señor los sostiene y llegan ahí a ese momento en donde deben atravesar el río Jordán para entrar a esa tierra prometida, pero se enfrentan a que la primer ciudad que tienen que conquistar no es cualquier ciudad. Recordemos que ellos envían unos espías, y ¿cómo se sienten la mayoría de los espías que van a esta tierra? Como pequeños grillitos, ¿cierto? Se sienten casi que como cucarachas al lado de los gigantes. Para ellos eran gigantes. Dicen, sí, la tierra es muy buena y todo, pero hay gigantes, tienen unas murallas gigantísimas. Jericó era una ciudad muy poderosa en esta época, y no solamente muy poderosa, sino que también era muy próspera, muy fértil, y además de esto pues tenía obviamente un buen equipo de militar también. Pero como si fuera poco, aparte estaba rodeado de grandes murallas, de murallas muy fuertes, tan gruesas que construían casas sobre las murallas. Entonces eran murallas, eran muros que protegían esta ciudad. Y esto lo hacía que esta ciudad se sintiera segura y que como que nada podía derribarla. Y así durante nuestra vida nosotros podemos levantar y edificar muros que nos hacen sentir seguros, que nos hacen sentir protegidos, que nos pueden hacer sentir confiados. Un muro, por ejemplo, para un niño que lo hace sentir seguro y confiado, ¿quién puede ser? Sus padres, ¿cierto? Sus padres. Pero a lo largo de la vida nosotros seguimos levantando muros que nos pueden llevar a sentir que esa es nuestra seguridad. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 9, versículo 1, dice, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas
y más poderosas que tú. Impresionante. Paremos ahí un momento. Y el Señor le está diciendo, tú vas a pasar el Jordán y vas a poseer naciones que son más grandes y más poderosas que tú. ¿Cómo creen que le sonaba esta noticia al pueblo de Israel? Porque así más grandes son las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Lo que pasa es que cuando Él nos las dice, uno dice, bueno, ¿será que soy capaz? ¿Será que sí puedo? Muchas veces pueden venir esas inquietudes a nuestro corazón y el Señor le dice, bueno, estas naciones son más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos de los cuales tú tienes conocimiento y has oído decir. ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Porque ellos se sentían tan seguros y tan confiados que usaban incluso estas expresiones, ¿no? ¿Quién será capaz de sostenerse frente a los hijos de Anac? ¿Quién podrá hacerles frente a estas naciones tan poderosas? ¿Por qué? Porque ellos, como sentían que eran numerosos, que tenían murallas altas, que tenían poder, pues se sentían seguros. Y quiero pedirte que pensemos por un momento, ¿dónde está nuestra seguridad? ¿Dónde te sientes seguro? ¿Qué te aporta tranquilidad? ¿Qué te da paz? ¿Qué cosas te hacen sentirte seguro? Y eso, todas esas cosas que de pronto pueden venir a nuestra mente, son muros que nosotros podemos estar levantando. Pueden ser muros que levantamos a través de la confianza que tenemos en bienes terrenales. Pueden ser muros que levantamos a través de la confianza que tenemos en los logros alcanzados. Pueden ser muros que levantamos por las familias que de pronto el Señor nos ha permitido construir. Y podemos sentirnos seguros al lado, por ejemplo, de una persona en especial, o de un bien, como lo hablábamos, o de un título, o de una empresa, de un empleo que tú sientes que es un empleo seguro. ¿Cuáles son esos muros que te hacen sentir protegido? ¿Cuáles son esos muros que te hacen sentir seguro? Ya sabemos cuáles eran los muros que a Jericó lo hacían sentirse seguros, y para ellos estos muros, y para muchas naciones estos muros eran muros impenetrables, ¿sí? Eran tan poderosos, y cuando ellos escuchan que Israel está del otro lado, cierran la ciudad, y al parecer, humanamente hablando, no había manera de lograr entrar a esa ciudad, no había forma humanamente hablando. Pero pensemos si de pronto ese muro puede ser nuestra estabilidad financiera, o esa empresa que de pronto tú has empezado a levantar, o ese empleo que tienes en este momento. Muchas veces un muro también puede ser la confianza en nosotros mismos, ¿cierto? En nuestros dones, en nuestro talento, en sentir que somos autosuficientes, y muchas veces en esa autosuficiencia podemos de pronto tomar decisiones o vivir nuestro día a día sin depender del Señor. Porque, por ejemplo, si tu trabajo es conducir, tú dices, no, esto lo he hecho toda la vida. Entonces te levantas y sencillamente coges el carro y arrancas, y sientes que no necesitas contar con el Señor. ¿Por qué? Porque tienes un muro de confianza en tu experiencia, ¿sí? Y pensemos, bueno, así, ¿de qué otras maneras nosotros podemos tener muros? También pueden haber muros que nos llevan y que nos impiden acercarnos directamente al Señor. Pueden ser también miedos, inseguridades, errores del pasado,
pueden ser también muros que permitimos que se levanten de heridas emocionales y que preferimos que el Señor no escarbe esa parte de nuestro pasado. Pero lo que es cierto es que cuando el Señor viene a una vida y quiere conquistar la vida, esos muros tienen que ser derribados. Y podemos tomar la decisión de ir al Señor y que esos muros sean derribados en su presencia, o que sean derribados sencillamente porque terminamos, así como el pueblo de Jericó, convirtiéndonos en enemigos de los planes y propósitos de Dios. Jericó tuvo la oportunidad de huir, ¿cierto? De salir de esta tierra. 6 días el Señor, porque era el deseo de Dios acabar con todos los habitantes de Jericó. El Señor le da la oportunidad de que ellos salgan, ¿cierto? Y entonces dura 6 días el pueblo de Israel dando de a una vueltica, ¿cierto? Una vueltica, 6 días tienen ellos para huir de ahí, dijo, de correr por sus vidas. Pero ¿qué pasa? A veces la seguridad y esa confianza que ellos tenían en esos muros era mucho más grande que el reconocimiento del Dios Todopoderoso que estaba a favor de Israel. Entonces, muchas veces el orgullo y esa seguridad nos puede llevar a tomar malas decisiones, a estar apartados del Señor. Dice la palabra del Señor en Proverbios, capítulo 16, versículo 18, el Señor nos da una advertencia. Dice, el orgullo va delante ¿de qué? El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Muchas veces el orgullo se manifiesta en nuestra vida cotidiana cuando nosotros decidimos no depender del Señor, cuando nos creemos autosuficientes, cuando sentimos que, bueno, como tengo tanto dinero en el banco, pues como que todo está a salvo, todo está seguro. Como tengo un empleo, entonces como que podemos sentir que estamos seguros. Y dice que el orgullo va delante de la destrucción. O sea, después del orgullo, ¿qué viene? La destrucción, ¿cierto? Y la arrogancia antes de la caída. Entonces, una persona con de pronto buenos recursos económicos y que su confianza no esté puesta en Dios, sino en esos recursos, pues puede pensar que nada le va a afectar. O incluso puede sentir que de pronto con esos recursos podrá hacer una inversión que le va a generar una estabilidad de por vida. Y solo el Señor sabe si realmente va a hacer eso así o no. Pero sin lugar a dudas, si no es una decisión que se tome dependiendo del Señor, sino confiando en nuestras propias habilidades de pronto para hacer negocios, pues corremos el riesgo de perderlo todo, ¿sí? Entonces, una crisis económica puede también venir y derribar esos muros. En medio de las relaciones personales también. El orgullo pues nos puede llevar a creer que no necesitamos pedir perdón, ¿sí? Que no necesitamos ayuda hasta que de pronto tenemos que ver partir esa persona y de pronto decir, bueno, son muros que terminan derribándose, ¿cierto? Delante de nosotros, que terminan generando caos en nuestra vida también. Cuando estamos estudiando o trabajando podemos sentir y confiar y levantar muros sencillamente en nuestras propias habilidades y capacidades y sentir que eso es todo lo que necesitamos y no depender del Señor. Entonces, la caída de Jericó, como tú y yo sabemos, se da de la siguiente manera. Durante 6 días el pueblo de Israel, ¿qué hace?
da una vuelta. Y al séptimo día ellos tenían una instrucción de dar 7 vueltas, ¿cierto? ¿Y qué sucedió? Bueno, ellos pegan un grito, levantan esos cuernos, los ponen a viva voz, ¿sí? Y sucede el milagro, ¿cierto? Los muros fueron derribados, los muros cayeron y la seguridad de Jericó quedó completamente destruida. Lo que para ellos era seguridad quedó completamente destruida, ¿cierto? Entonces, la conquista de Jericó no es por la habilidad militar del pueblo de Israel. Al contrario, si uno se pone a pensar humanamente, pues esas indicaciones que ellos están recibiendo de parte del Señor, pues en la lógica humana no tienen cabida, ¿cierto? Como una superestrategia militar. ¿Por qué? Porque Dios hace cosas que van por encima de lo que nuestros pensamientos pueden tener. La palabra del Señor nos dice que los pensamientos del Señor son muchísimo más altos que nuestros pensamientos. ¿A quién se le ocurriría tumbar un muro de esa manera? Y una muralla como la del pueblo de Jericó, a nuestro Dios, ¿cierto? Solamente al Señor. ¿Y por qué sucede este milagro? Porque Israel toma la decisión de confiar y de obedecer. No se pone a razonar, uy, pero ¿cómo va a hacer eso? Y después nos tocará sacar el arma. No, ellos ¿qué hicieron? Obedecieron, confiaron e hicieron lo que el Señor le había dicho. ¿Tenía lógica? Humanamente hablando, no tenía lógica. ¿Cuántas veces el Señor nos pide a nosotros hacer cosas que a nuestro pensamiento humano puede llegar sin lógica, sin sentido, pero que en el Señor tiene todo el sentido del mundo? ¿Y qué necesitamos hacer nosotros? Confiar y obedecer. Obedecer al Señor, aunque a veces parezca que las cosas no tienen lógica. Por ejemplo, en el área financiera, el Señor dice, den que ustedes van a recibir. O sea, ¿tiene eso lógica? Que si yo necesito algo, lo que tengo que hacer es dar. Pues humanamente cuesta, ¿cierto? Pensarlo, pero son los principios de Dios y si nosotros decidimos confiar en esos principios, Dios puede obrar y Dios puede hacer. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 30, dice, fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. De igual manera, cuando nosotros enfrentamos desafíos que parecen imposibles, todo lo que necesitamos hacer es confiar en el Señor, confiar en su palabra, confiar en lo que Él nos ha dicho. Obviamente, a lo largo de las diferentes áreas de nuestra vida, nosotros tenemos opción de levantar muros de acuerdo a nuestras propias capacidades. Por ejemplo, en medio de una enfermedad, uno puede intentar levantar el muro a través de un tratamiento médico y poner toda su confianza y gastar toda su riqueza en ese tratamiento médico, ¿cierto? O también podemos tomar la decisión de confiar en el Señor, ¿sí? Eso no quiere decir, obviamente, que no vayas al médico, pero el punto es en dónde está tu confianza, ¿sí? Tu confianza es más fuerte en de pronto ese diagnóstico. ¿Será que un médico puede decir exactamente hasta cuándo va a vivir una persona? No, pero el Señor sí tiene cada uno de nuestros días escritos y contados. Entonces, pero hay personas que de pronto ante un diagnóstico lo que hacen es aferrarse a ese diagnóstico y prácticamente morirse en vida ahí a través de ese diagnóstico y no poner su confianza en que el Señor todo lo puede hacer. La medicina es una bendición,
pero llega hasta cierto punto, ¿cierto? Tiene un límite. Y pues gracias a Dios, porque es el Señor el que le ha permitido al ser humano avanzar en esta área, pero es limitada. Pero nuestro Dios es un Dios ilimitado. Él no tiene límite. Para Dios no hay nada difícil. Cuando de pronto la ciencia dice no se puede, Dios puede decir sí se puede. Este muro está muy grande de derrumbar, pero Dios dice se puede derrumbar. ¿Qué necesita el Señor? Confianza y fe. Cuando nosotros podemos enfrentar dificultades a nivel familiar, nosotros podemos pensar, no, todo sería más fácil si esta persona cambiara. Y de pronto nos cuesta examinarnos a nosotros mismos, ¿qué necesito cambiar yo? Y pensamos que el muro está a causa de la otra persona y no a causa mío, cuando realmente el Señor nos dice que si nosotros nos encargamos que si de hacer el bien, si no nos damos por vencidos al hacer el bien, dice la palabra del Señor, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. ¿Cuál es la condición? No darnos por vencidos. Y el único que puede transformar las circunstancias y el corazón de las personas, ¿quién es? El Señor, ¿sí? Una persona podrá gastar y levantar muros yendo a psicólogos, a psiquiatras, bueno, a un lado, al otro, pero si realmente no tiene la disposición de avanzar, de salir de ahí, de confiar realmente en el Señor, claro, el psicólogo va a querer ayudarlo, el psiquiatra también, pero nadie puede entrar a lo profundo de ese corazón, a lo profundo de esa persona. El Señor sí puede venir a sanar nuestras heridas. Entonces, ¿en dónde está nuestra seguridad? ¿Qué te permite a ti sentirte confiado? ¿Cuáles son esos muros? ¿Qué te hace actuar de manera independiente de Dios? ¿En qué cosas sientes que no necesitas depender de Él? Y este es un riesgo que corremos con mayor frecuencia en la medida que pasan los años en nuestro caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque nos sentimos confiados. Y la palabra del Señor nos advierte que cuando creamos estar firmes, debemos tener cuidado de no caer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una persona que empieza a caminar con el Señor no tiene tanto estos problemas. ¿Por qué? Porque cuando una persona está en ese primer amor, todo el tiempo está pensando en el Señor, en todo momento está dependiendo de Él, en todo momento está hablando con Él, está contando con Él para lo uno, para lo otro, ¿cierto? Para todo, pero es un riesgo que corremos de levantar muros en la medida que nosotros vamos caminando con Él y de pronto vamos alcanzando una madurez que nos lleva a ser independientes de Dios. Y que obviamente no es el deseo del Señor. Dice la palabra en Deuteronomio, capítulo 9, versículos del 3 al 6, dice: pero reconoce hoy que el Señor tu Dios es el que cruzará delante de ti como fuego devorador para destruirlos. Él los subyugará para que los conquistes rápidamente y los expulses enseguida, tal como el Señor te prometió. Después de que el Señor tu Dios haya hecho eso por ti, no digas en tu corazón: el Señor nos ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. No, no es así. Es por la perversión de las otras naciones que Él las quita de tu camino. No es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra de ellas. El Señor tu Dios expulsará a esas naciones de tu paso a causa de la perversidad de ellas y para cumplir el juramento que les hizo a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob.
versículo 6 dice, debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno, no, porque no lo eres. Eres un pueblo terco. ¿Será que eso aplica a nosotros? Claro que sí, ¿cierto? Así es. O sea, si tú y yo hoy en día somos bendecidos por Dios, no es porque merezcamos, no es porque seamos buenos, es porque el amor de Dios es tan grande por nosotros que Él nos bendice, que Él nos permite tener eso que de pronto para nosotros es seguridad, pero Dios no quiere que esa sea nuestra seguridad, sino que Él quiere que Él sea nuestra seguridad, que nosotros no dependamos de esos muros con los cuales el Señor nos ha bendecido o que creamos que somos merecedores de eso por nuestras propias capacidades, por nuestras propias habilidades, sino que reconozcamos que es por el Señor, que es por Él. Dice, soy yo el que va delante de ti. Y esta semana en las redes precisamente hablábamos también de este tema, ¿cierto? Dios desea ir delante de nosotros. Él es el que desea abrir el camino para cada uno de nosotros. Dios quiere que guardemos nuestro corazón del orgullo, de la vanagloria, de pensar, ay, no, es que soy tan bueno. Eso es lo que nos lleva muchas veces a tener malas relaciones con las demás personas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentimos superiores a los demás, cuando la palabra del Señor dice que debemos es considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero entonces muchas veces sentimos que somos merecedores o dignos, e incluso a veces llegamos a preguntarle, Señor, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Cuando muchas veces somos nosotros mismos los que nos metemos de cabeza, ¿cierto? En los problemas y en las circunstancias, en las cosas, y sentimos que somos merecedores de algo bueno, pero el Señor nos dice, no es así. El Señor no nos da todas las bendiciones que nos da porque seamos gente buena. No lo somos, no lo somos, ¿cierto? Dice, debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno, no, porque no lo eres. Eres un pueblo terco. ¿Que estamos en proceso? Sí, ¿cierto? Estamos en proceso de mejora, estamos en proceso de cambio y debemos cada día trabajar en nuestra vida para que cada día podamos acercarnos más a la estatura de Cristo. Pero ¿quién ha alcanzado la meta? Ninguno de los que estamos en este lugar. Nadie puede decir, pero sí podemos levantar muros falsos, ¿cierto? Que nos pueden llevar a tener una seguridad falsa y que luego nos pueden dejar al completo descubierto. Es que el Señor guarde nuestras vidas de escondernos detrás de muros que realmente son muros que el Señor puede derribar en cualquier momento. Dice la palabra en el Salmo 20, versículos 7 y 8, dice, algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. ¿De qué te jactas? ¿Qué es motivo de orgullo para ti? ¿De qué te sientes pleno o satisfecho? ¿De tus logros o del Señor? ¿De las cosas que has alcanzado o del Señor? Dice, esas naciones, versículo 8, se derrumbarán y caerán, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Entonces, en lugar de apoyarnos en las posiciones, así como lo hacen estas naciones que se apoyan en sus carros de guerra, en sus grandes murallas, ¿en qué debemos escondernos? En el Señor, ¿cierto? En el Señor. Destruir toda autosuficiencia que haya en nosotros, destruir esos muros de confianza. ¿Por qué nos cuesta ser fieles
al Señor, pero de pronto no nos cuesta ser fieles. Eso hablábamos en las redes, por ejemplo, este jueves que acabo de pasar. ¿Cuántas veces uno llueva, truene o relampaguee, le toca llegar a su trabajo? Pues ¿qué hace? Llama a decir, no, es que está lloviendo. Como estaba lloviendo tan duro, me eché la cobija encima y por eso no fui. No, ¿cierto? Pero muchas veces con el Señor somos así. ¿Por qué no dejamos de pronto de ir al trabajo si llueve? Porque tenemos miedo de perderlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos hace pensar que el no ser fieles al Señor no tendrá ninguna consecuencia? ¿Será que estamos confiando en nuestros propios muros? Bueno, ahí el Señor es el que nos puede llevarnos a ver, ¿cierto? Dice la palabra en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, el Señor nos recuerda, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Las murallas de Jericó no pudieron resistir el poder de Dios. Y cualquier muralla que nosotros intentemos levantar separados de Él, tampoco lo van a poder resistir. Nosotros vamos a estar seguros en la medida que estemos protegidos por el Señor. Como el Señor le dijo a Abraham, yo seré tu escudo y tu recompensa será grande. Y es una promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dios quiere ser nuestro escudo. No es que nos refugiemos en las cosas de esta tierra o en las personas de esta tierra o en las oportunidades o en las habilidades que tengamos, sino en el Señor, que podamos depender de Él. ¿Cuántas veces de pronto nuestra confianza está puesta sencillamente en personas? ¿Cuántas vidas de pronto quedan completamente destruidas después de un fracaso amoroso? ¿Por qué? Porque habían muros, ¿cierto? Que se habían levantado como idealizando a esa persona de una manera como si fuese un ídolo, un dios. Y muchas veces tenemos que ver esos muros derribados para que realmente podamos ver y volver nuestra mirada al Señor. Que no necesitemos de eso, sino que realmente hagamos del Señor nuestro refugio seguro.